El 6 de agosto de 1945 amaneció en Hiroshima. Como cualquier otro lunes de verano, el cielo estaba despejado, el aire era pesado y húmedo, y la ciudad despertaba con la rutina cansada de un país agotado por la guerra. Los niños se preparaban para ir a la escuela. Los trabajadores salían temprano para despejar calles y fábricas. Las madres abrían ventanas sin saber que ese gesto cotidiano sería el último de sus vidas. Hiroshima había tenido una extraña suerte durante el conflicto. Apenas había sido bombardeada, y muchos creían que su importancia militar era limitada. Por eso, cuando a las 7 de la mañana sonaron brevemente las sirenas y luego se canceló la alerta aérea, la población volvió a relajarse. No sabían que en ese mismo instante, a más de 9.000 metros de altura, un bombardero estadounidense llamado Enola Gay avanzaba lentamente hacia la ciudad, cargando un arma que jamás había sido usada contra seres humanos, una bomba que no estaba diseñada para destruir edificios, sino para redefinir el concepto mismo de destrucción. A las 8:15 de la mañana exactas, el artefacto fue liberado y durante unos segundos descendió en silencio, como si el tiempo hubiera decidido contener la respiración. Entonces ocurrió algo para lo que no existían palabras ni referencias. Una luz blanca insoportablemente brillante cubrió toda la ciudad, una luz tan intensa que atravesó párpados, paredes y recuerdos, una luz que no iluminó Hiroshima sino que la borró. Las personas situadas cerca del punto de explosión no murieron, desaparecieron. Sus cuerpos se desintegraron al instante por un calor superior al del núcleo del Sol. Otros quedaron convertidos en sombras impresas en muros, escalones y puentes, siluetas humanas marcadas para siempre, como una firma macabra de lo que había ocurrido. En una fracción de segundo, la temperatura alcanzó niveles imposibles para la vida. La piel se desprendía, la ropa ardía sin llamas, el aire mismo quemaba los pulmones, al respirarlo inmediatamente. Después llegó la onda expansiva, una fuerza invisible, que aplastó edificios, lanzó tranvías como juguetes y convirtió calles enteras en un mar de escombros. Hospitales colapsaron, escuelas desaparecieron, miles murieron sin haber entendido siquiera que la guerra había llegado hasta ellos, y cuando el estruendo se apagó, quedó un silencio antinatural, un silencio roto solo por el fuego que lo devoraba todo, porque Hiroshima no fue arrasada como otras ciudades, fue aniquilada en un solo latido, mientras una gigantesca nube en forma de hongo se elevaba hacia el cielo visible, a kilómetros de distancia, hermosa y aterradora. A la vez la humanidad cruzó una línea invisible. En ese instante, el ser humano demostró que tenía el poder de borrar una ciudad completa en segundos. Y aunque muchos aún seguían vivos entre las ruinas sin comprender qué había pasado, el mundo, sin saberlo, acababa de entrar en la era del miedo nuclear, un miedo que nunca más nos abandonaría. Cuando la luz se apagó y el estruendo se disipó, Hiroshima no se convirtió en silencio, se transformó en un lamento continuo, una ciudad entera gimiendo al mismo tiempo. Entre las ruinas comenzaron a moverse figuras humanas irreconocibles, personas sin rostro con la piel colgando en jirones, caminando sin rumbo, con los brazos extendidos porque el contacto con el cuerpo les provocaba un dolor insoportable. Muchos no sabían que estaban heridos de muerte, solo sentían una sed abrasadora, una sed que los empujaba hacia los ríos, donde cientos se arrojaron para apagar el fuego que sentían bajo la piel, y no volvieron a salir los supervivientes. Buscaban a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, pero los nombres no obtenían respuesta, solo ceniza y cuerpos calcinados. Los hospitales que no habían sido destruidos estaban desbordados, o inutilizados médicos y enfermeras habían muerto, o estaban gravemente heridos. No había medicinas, no había agua potable, no había forma de entender qué estaba ocurriendo, porque aquello no se parecía a nada vivido antes. En las horas siguientes comenzó a caer una lluvia negra, espesa y aceitosa, que manchaba la piel y la ropa,
una mezcla de polvo, cenizas y radiación, que muchos bebieron creyendo que era agua, sin saber que estaba envenenando lentamente sus cuerpos. Al caer la noche, los incendios seguían iluminando el horizonte, y quienes aún respiraban comprendieron que habían sobrevivido a algo peor que la muerte inmediata, porque al día siguiente empezaron a aparecer síntomas inexplicables: vómitos, sangrados, caída del cabello, fiebre extrema. Personas aparentemente ilesas colapsaban de repente y morían sin heridas visibles. Nadie entendía por qué, ni siquiera los médicos militares que llegaron después. Hiroshima se había convertido en un laboratorio humano involuntario, donde miles de hombres, mujeres y niños pagarían durante semanas, meses y años el precio de una bomba que no solo mataba al explotar, sino que seguía asesinando en silencio. Mientras tanto, desde el exterior, el mundo observaba con distancia, con informes técnicos y fotografías aéreas, pero dentro de la ciudad no había estrategia ni geopolítica, solo seres humanos tratando de sobrevivir en un paisaje que parecía sacado del fin del mundo, y así, entre cadáveres, fuego y enfermedad, los supervivientes entendieron que habían cruzado una frontera invisible, porque ya no eran solo víctimas de una guerra, eran los primeros testigos de un nuevo tipo de terror, uno que no gritaba, no explotaba de nuevo, pero que seguía avanzando dentro del cuerpo humano como una sentencia inevitable. En los días y semanas posteriores, mientras Hiroshima seguía ardiendo y los cuerpos continuaban apareciendo bajo los escombros, el impacto de lo ocurrido comenzó a expandirse mucho más allá de Japón. Los informes militares hablaban de éxito estratégico, de una nueva arma decisiva, pero las cifras humanas eran tan enormes que resultaban difíciles de comprender. Decenas de miles de muertos inmediatos, otros tantos agonizando sin heridas visibles, y una ciudad reducida a polvo en segundos. Cuando la noticia llegó al resto del mundo, muchos celebraron el posible final de la guerra, sin entender el precio real que se había pagado. Solo con el paso del tiempo comenzaron a aparecer los hibakusha, los supervivientes marcados para siempre, personas que siguieron muriendo años después por leucemias, cánceres y enfermedades desconocidas. Hasta entonces, hombres y mujeres discriminados incluso por su propia sociedad, por miedo a un contagio invisible. Niños nacidos con malformaciones en una ciudad que se había convertido en símbolo del horror moderno. Hiroshima fue reconstruida, sí, pero nunca volvió a ser la misma, porque bajo sus calles nuevas quedó enterrada una advertencia permanente: el ser humano había demostrado que podía destruirse a sí mismo con una sola decisión, y desde aquel día cada conflicto, cada amenaza, cada tensión internacional empezó a medirse con una pregunta silenciosa: ¿qué pasaría si volviera a usarse? La bomba no solo puso fin a una guerra, inauguró una era basada en el miedo mutuo, en la disuasión, en la posibilidad constante de un final absoluto. Hiroshima dejó de ser solo una ciudad japonesa para convertirse en un mensaje para toda la humanidad. Un recordatorio incómodo de hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se separa de la ética, y aunque los monumentos por la paz intentan hoy transmitir esperanza, la verdad es que el legado de Hiroshima no es la reconciliación, sino la advertencia, porque desde aquel 6 de agosto de 1945, el mundo vive sabiendo que el infierno no es un mito ni un castigo divino, es una creación humana, y ya fue probada una vez.